Suscríbete a la Panterita. Buenos días, Fabián, un gusto, bien. Bueno, hoy se confirma lo de Miguel Zamudio a Libertad. Sí, sí. El retorno de Miguel Zamudio después de un tiempo bastante importante, un recorrido largo. A ver, rápidamente: Cruzeiro, América de México, volvió al país, jugó por Olimpia, jugó por Sudamérica, jugó por Luqueño últimamente, entre los clubes que así rápidamente. Después en México tuvo otras experiencias. Querétaro, sí. En el medio, algunas que otras apariciones en la selección nacional, por ejemplo, las Copas Américas en su momento. Con Ramón Díaz estuvo citado él en la Copa América de Chile. Y 2016. Y en la siguiente sí, la que se jugó en Estados Unidos. Y el retorno a Libertad, estamos hablando de después de 10 años. Su vuelta a la institución Gumarela. Es un jugador muy experimentado, que últimamente estuvo en el Sportivo Luqueño. Alguna que otra lesión, que de hecho es tal vez el lunar que tiene Miguel Zamudio, que en su mejor momento a veces sufre lesiones que lo apartan por un buen periodo. Recuerdo cuando volvió al fútbol paraguayo, tuvo un momento en donde explotó en Olimpia, donde era una de las principales figuras de ese equipo que todavía dirigía Garnero. Recuerdan, era principal armador de jugadas de gol, desbordaba, tiraba centros, hasta que llegó un momento en donde una lesión hizo que su rendimiento vaya para abajo. En un clásico, por ejemplo, en Cancha de Cerro, recordarán ustedes que él se retira con algunas molestias, cae solo, no se entendió muy bien qué fue lo que aconteció con él y después ya no recuperó su nivel. Sí. Le costó mucho. En Sol también pasó por esos altibajos. Y ahora en el último ciclo en Luqueño casi igual, porque empezó jugando, después tuvo una recuperación prolongada, le volvió a pasar lo del accidente en Cancha de 12 de octubre, que incluso tuvo que salir en ambulancia por algo similar a lo del clásico que comentabas que pasó en el 2019. Un jugador que viene con andar irregular. Sabemos que estando 100% es un muy buen lateral izquierdo, nivel de selección, pero en el último año como que anduvo allí entre a veces sí, a veces no. Por eso ayer hablábamos, sin decir el nombre Fabián, en el extra. A mí por lo menos me sorprende que aparezca en Libertad en este momento de su carrera. No digo que sea una mala opción, porque por algo lo lleva Daniel Garnero, que lo conoce, y aparte Libertad donde ya jugó y donde surgió allí en primera división, pero para este momento pensé que Libertad estaba buscando otra alternativa y no precisamente Miguel Zamudio. 2013, su último año en Libertad. Sí, en aquel equipo que llegó a la semifinal estuvo él, de Sudamericana, si mal no recuerdo. Porque él va a Sol de América, ahí es donde debutó en primera. Termina de sentarse en primera división, luego de debutar 2007-2008, después el paso a Libertad donde conquistó varios títulos. 2013, Cruzeiro, América, Querétaro, Olimpia, Sol, como decíamos, Luqueño, y el retorno a Libertad. 35 años para Miguel Zamudio, que vuelve al conjunto Gumarela. La Agrícola S.A. de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Arrandaya, Escatueté y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada del Paraguay. Ello Puy Supé Quitadol. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionario más cercana o ingresá a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Roja. Chocovera en los controles. Ayer hablábamos de esto de Libertad, que en algún momento dado lo que buscó fue rejuvenecer el plantel. Terminó despojándose, aunque el término parezca algo fuerte, pero que se entienda, de jugadores con mucha experiencia. Paulo da Silva, Antolín Alcaraz, varios jugadores que superaban ampliamente los 30, 32, 33 años, y ahora estamos hablando de un plantel otra vez con demasiada experiencia, con mucho recorrido encima en cada uno de sus jugadores. Uno repasa línea por línea y encuentra jugadores con mucho recorrido, con mucha experiencia. Las redes sociales no es para tomarlo así tal cual, porque no significa que allí esté la opinión del 100% del aficionado. Pero generalmente te marca una tendencia de cómo piensa el hincha. Y también el hincha liberteño está algo sorprendido, Víctor, Denis, Diego, porque así como a nosotros nos llamaba la atención que en este momento retorne Zamudio, condiciones tiene, eso no se discute, pero la verdad no nos imaginábamos que en este momento iba a retornar. También el hincha de Libertad como que
se ve algo sorprendido por el retorno de Miguel Zamudio, con 35 años. Nadie va a discutir que fue de las principales figuras que tuvo Libertad en su momento, ganando muchos títulos con el equipo Gumarelo, pero el retorno en este momento, estaba observando, leyendo que a muchos hinchas de Libertad sorprende, otros directamente cuestionan la contratación, y están los que son indiferentes, pero no pasa desapercibida la noticia de la vuelta de Zamudio a Libertad. Y no es recomendable tener en el plantel tantos jugadores con edad. Anteriormente sí se podía y se ganaba títulos, te decían se gana con grandes los títulos. Hoy en día el fútbol evolucionó y es muy físico, mucha dinámica, entonces para eso necesita gente joven. Por eso los grandes equipos o selecciones consiguen éxito con jugadores jóvenes, edad de 25, 26, 27 años, ¿verdad? Y hoy en día vamos a ver cómo le va a Libertad. Tampoco es descabellado pensar que pueda conseguir. Se puede también conseguir el éxito con esa camada de jugadores con edad, pero lo recomendable es tener jugadores jóvenes. Vos hablas de la tendencia, porque ninguno de los dos extremos te garantiza. Claro. Tener más jóvenes no te garantiza que tu equipo va a rendir y que vas a conseguir títulos, ni tampoco la experiencia en masa dentro de la plantilla, o sea, pero sí hay una tendencia donde generalmente los equipos ya con demasiada gente grande, entre comillas, les suele costar el ritmo del campeonato de algún partido específico. ¿Qué tiene Libertad para irme echando allí? En defensa, hablamos de Barbosa y Viera hoy por hoy. Después está Canales y Luis Cardoso. Que volvió del préstamo, Luis Cardoso, gente con experiencia. A la derecha tiene también gente con mucha experiencia en este momento, porque Mayada y Piris ya no son chicos. Si vemos las primeras opciones, las primeras alternativas, porque Ramírez ya no está, va a ir a préstamo. Por izquierda, Zamudio y Espinosa. Y Espinosa sí está todavía en un rango, es el que baja el promedio de edad en esa zona defensiva. Después en el medio lo tenés a Martínez, entre los juveniles digo. Sí. Martínez. Después, ¿quién otro puede aparecer de los que venían jugando? Es el único, me parece. Y Ramón Martínez no es tan... También. No llega a los 30 años, si vamos al tema del promedio. Pero después de la casa, uno que haya jugado últimamente, no. No. De alguno que haya surgido así como el caso de Hugo Martínez y que haya tenido sus minutos, no. Después están los Bocanegra, ahora la presencia, si se da, de Rivero, por ejemplo, hay que ver cómo administra eso Garnero. Por afuera tiene a Melgarejo. Sí. Hay que ver Vareiro en qué momento se recupera del todo. Pero seguimos hablando de jugadores que están por encima de los 30, en esos casos, sí. En ofensiva ni hablar. Ahí los jóvenes, si tienen oportunidad, Rodrigo Guarín, Iván Franco, el propio Enciso, que son los que, como decía Víctor, bajan el promedio notablemente. Porque este año se disparó y se va a seguir disparando por estas contrataciones que está realizando Libertad, que llamativamente cambió de fórmula casi de forma radical en las últimas temporadas, porque primero jugadores de experiencia o contrataciones que venían de afuera en gran cantidad. No funcionó eso como para ganar el título internacional, ponemos esa como la vara que intenta alcanzar Libertad. Luego van los jóvenes, jugadores surgidos de la cantera, ganó títulos, es cierto, vendió, transfirió jugadores, pero tampoco funcionó para el marco internacional. Retorna esto de traer de afuera, trajo a Bocanegra, Marcelo Díaz, jugadores uruguayos. Tampoco Libertad estuvo cerca, por más que llegó a semifinal de Sudamericana. Me parece que pudo haber hecho algo más ante Bragantino y creo que coincidimos con eso. Y ahora otra vez vuelve al tema de jugadores experimentados que superan los 35 años. Veremos hasta dónde le da el cuero a este plantel como para pelear Copa Internacional, porque para ser campeón aquí en el torneo local le alcanza, le sobra incluso a Libertad con Garnero como técnico. Pero la pelea y el desafío principal está en la Libertadores, donde vamos a ver con esta nueva fórmula si resulta o no. Y la prueba para Garnero, para saber cómo administra este plantel, porque va a ser muy importante él, con su cuerpo técnico, sobre todo el preparador físico, saber llevar a estos jugadores, porque yo creo que no podemos pretender ver partido a partido entre campeonato y copa a Roque, a Tacuara, a Zamudio, si se llega a dar lo de Riveros permanentemente y todos juntos. Yo creo que tendrá que dosificar y ser muy inteligente a la hora de dosificar en qué momento, en qué partido, en qué circunstancia Daniel Garnero. Yo creo que allí va a tener que demostrar la inteligencia del trabajo
con su cuerpo técnico para ir llevando este plantel que tiene Libertad de cara al 2022. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Avenida Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo en Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Y cuando necesitas materiales para la construcción, recordá, Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hoy miércoles de descuentos reales, hoy es el día de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en nuestras sucursales y en todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. 11:40. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés. Aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado cada día. En la Caja Mutual podés empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 218-4000, Caja Mutual. Esto por el lado de Libertad, y es interesante de a poquito ir haciendo un repaso y hasta, claro, los entrenadores se tendrán que encargar de ir conformando el equipo, porque una cosa es el plantel, una cosa es lo que tenés a disposición y otra cosa es ir armando el equipo ideal. Pero pasamos por Libertad, yendo a cero. Yo creo que a falta del 9, a falta del punta, Francisco Arce debe estar mucho más tranquilo hoy que la semana pasada, con todo esto que está bien encaminado, ya casi hecho, porque son cuestiones de trámites, cuestiones burocráticas, si vale el término, lo que falta para que sea oficial lo de Jan, para que sea oficial lo de Piris Damota, pero son jugadores que están ahí para ser presentados. De hecho, Popi Muñoz ya empezó a trabajar, el caso de Jan también, y uno repasa, y yo creo que, insisto, salvo el punta a punta, que todavía le falta el 9-9, es una plantilla en donde yo creo que Francisco Arce ve con buenos ojos todo lo que tiene a disposición, porque tiene recambio. Mira el arco y tiene a los dos del año pasado, Jan, que terminó siendo, o que fue figura, dejando de lado lo que ocurrió en el partido, previo al partido contra Olimpia de la Supercopa. Si nos centramos en lo que fue su nivel como arquero, me parece que no se discute. Y tener un suplente, porque yo creo que eso se va a mantener, un suplente como Popi Muñoz te da una garantía notable. Y después empezás a repasar por línea y mantiene la base. Porque está Espínola, porque está Alan Benítez, si bien es cierto es más volante hoy, pero es otra alternativa. Como lateral, ¿quién otro se mantiene? Fabián Franco. Fabián Franco, es el que exactamente. inmediatamente aparece, ¿verdad? Sí. Después de Espínola, si es que quiere mantener la figura de Alan como volante, digo. Sí, llegó a jugar el clásico, el último, y convirtió un gol. Hizo el De golazo, tiro de libre, tiro libre. exactamente. Después, entre los centrales, se le suma Riveros y no perdió ninguno, porque lo de Duarte estuvo allí latente en algún momento, se queda. Entonces hablamos de que no desarma y tiene además alternativas. Ya Rolón en el plantel desde la temporada pasada, sumándole a Williams Riveros. Por izquierda tal vez no tanto, porque están los chicos y hay que ver cómo a nivel internacional sobre todo rinden, pero hay confianza por parte de Chiqui Arce, y a Chiqui Arce le respondieron los jóvenes. Después en el medio, con la llegada de Piris Damota, hablamos de nuevo de una alternativa más que importante. O sea, yendo puesto por puesto, yo creo que está bien cubierto y tiene un plantel como para de pelear el campeonato, ni hablamos. Ahora, para meterse en Copa Libertadores, yo creo que tiene plantel para de a poquito ir viendo qué puede hacer. Yo no me arriesgaría, Denis y Víctor, digo, a decir, está para pelear hasta tal instancia y después ver qué pasa. Pero tiene para ir viendo partido a partido en fase de grupos pelear, sobre todo si Cerro es capaz de sumar un 9 que tiene jerarquía, que tiene recorrido. Fabián, acá hay 2 equipos en el fútbol paraguayo que tiene un equipo, que tiene una base importante, que es Cerro Porteño y Guaraní, que a eso le tiene que sumar algunos refuerzos para que puedan competir muy bien en el... Vos hablas de equipo. De equipo. Equipo, de ya, equipo. armado. A rendimiento. En cuanto a, como dice Víctor, armado ya. Claro. Solamente le falta algunos retoques, algunos refuerzos, como en Cerro Porteño el delantero, y en Guaraní seguramente le falta para el recambio, ¿verdad? Los otros equipos tienen que empezar a armar el equipo. Tienen plantel como Libertad, Olimpia y otros equipos. Olimpia ¿verdad? no ganó tiempo con Julio Cáceres. Ganar tiempo, Sí, te digo, sí, lo sí, que sí. hizo en la recta final del año pasado,
y atendiendo ahora su continuidad. Otra cosa iba a ser si venía otro técnico y empezaba Sí. todo de nuevo. Pero mira que hasta da la sensación de fuera que Olimpia también ya está armado. No digo comparar el nivel con Cerro y Guaraní, pero armado porque si miramos la última base en ese tiempo que trabajó Cáceres, el único que se fue Roque. Después retuvo a todos los otros jugadores y si la idea futbolística sería la misma. Armás el equipo. Víctor, armado, yo te digo, armado con éxito. Cerro y por eso, Guaraní. que No, sin claro, comparar el armado nivel, por sin supuesto. tener, Por supuesto. claro. Por eso yo hablaba de, en el caso de Julio Cáceres, ganar tiempo. Porque ya los jugadores que están con un equipo, que es el que terminó jugando el año pasado, como bien decía Víctor, si vos repasás, son los 10. El que falta es Roque. Sí. Entonces, yo creo que ahí Olimpia gana tiempo. Porque si venía un técnico nuevo para este año, sumándole al hecho de no poder reforzar, yo creo que iba a ser mucho más complicado. Ahora, Julio ya implementó su idea en los meses del año pasado y los jugadores ya le conocen. Sí. Del rendimiento yo creo que no vamos a discutir. Una cosa es que haya logrado el objetivo de ganar la Copa Paraguay, de clasificar a Copa Libertadores y ganar la Cerro de la Supercopa, pero de que está por debajo, futbolísticamente hablando, el nivel por debajo de Cerro, de Guaraní, yo creo que no se discute. No se discute. En eso sí. Me refería a que otra cosa hubiese sido el panorama si es que se desmantelaba el plantel. Claro. Por el tema de las deudas no permanecían En algún momento parecía que los pasaba. que estuvieron en duda, Aguilar, Otálvaro, Alejandro Silva, no renovaba Alcaraz, no se quedaba Recalde. Ahí la película iba a ser complicada para Cáceres o para cualquier entrenador que hubiese llegado en ese caso. Pero al mantener la base, me parece que puede ir consolidando con mayor facilidad el tema. Con eso no digo que Olimpia esté por encima de Cerro y Guaraní, me parece que no, pero por lo menos tiene ese factor a favor de que no es que tuvo que rearmar el plantel casi de cero. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembuil, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunícate al 0982-186-386. MediLife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables decidí con tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.la. Apostá legal. Apostá sin riesgo. Estamos en comunicación con Jorge Cáceres, el presidente de Tacuarí. Lo saludamos después, al menos en mi caso, de bastante tiempo. ¿Cómo le va, Jorge? Fabián le saluda, ¿cómo está? Fabián, un placer, feliz año para vos, para todos los muchachos de la mesa. Y la verdad que hace tiempo que no estamos hablando, Fabián. Hace tiempo, feliz año también, que sea con éxito este retorno con Tacuarí a la primera división, año 2022, que lo tiene allí preparándose con todo al equipo que dirige la Nata y con caras nuevas también en las últimas horas, en los últimos días, presidente. Así es, Fabián, tratando de armar el equipo de la mejor manera para afrontar este campeonato que sabemos que va a ser mucho más complicado, mucho más difícil, con muy buenos equipos. Entonces queremos quedarnos en primera división y bueno, para eso tenemos que reforzar de la mejor manera, armar un buen equipo y tratar de quedarnos en primera división por muchos años más. Sumaron dos chicos, uno para el arco, Tobías Alonso, estaba en General Díaz. Tobías Alonso es un chico que estaba en General Díaz, lo hemos acoplado al plantel, él realizó la pretemporada. Anoche llegó José Carlos Pinto, el central de Guatemala. Y bueno, estamos de a poco rearmando, como te dije, el equipo como para poner a punto todo, ¿verdad? De esto lo único que nos hizo la pretemporada es José Carlos, que viene de competir las últimas 2 semanas y entonces Elías Ovelar, que por un problema de salud no pudo viajar en la pretemporada. Entonces los demás están puestos a punto para dar lo mejor de sí y tratar de
empezar con el pie derecho este campeonato que va a ser muy difícil. Para ir por parte, ¿cómo se dio lo de Pinto, el zaguero de la selección de Guatemala? Es figura de su selección, portando brazalete últimamente también. ¿Cómo fue para llegar a él y para que se dé el vínculo con Tacuarí? Y con José Carlos ya teníamos una posibilidad de traerlo y no se pudo dar. Lógicamente una cosa está en intermedia, otra está ya en primera división. Se reinició los diálogos nuevamente con él, y también hay que destacar la excelente relación con el Club Comunicaciones, lo cual hizo posible lo que la llegada de Pinto no tenga tanta traba, ¿verdad? Él tenía ganas de salir, quería tener este desafío y bueno, gracias a Dios pudimos cerrar y anoche llegó, hoy ya estuvo en la práctica y a Dios gracias, todo bien. ¿En qué condiciones llega, desde lo contractual digo? Y él viene con un contrato de 2 años. Contrato de 2 años. Ahí sumando experiencia también, porque ser jugador internacional aporta mucho. El caso de Elías Ovelar, que ya mencionaba Jorge, inferiores en Cerro, estuvo últimamente en el Vasco da Gama. Él viene a préstamo. ¿Cómo se dio la incorporación de este juvenil de 20 años delantero? Elías Ovelar es un chico que tiene todas las condiciones. Como bien lo decía, estuvo ya prácticamente también en el plantel de primera de Cerro. Luego llegó a Tacuarí, estuvo con nosotros y de inmediato tuvo una oferta, se va a Vasco, no pudo adaptarse, digamos, y ahora volvió y está con todas las ganas de mostrarse y hacerlo mejor, a ver si un chico joven que tiene todas las condiciones como para volver a tentar una transferencia. ¿Su pase pertenece a quién? El pase hoy día pertenece a Tacuarí. Pertenece a Tacuarí. Sí. Está correcto. ¿Y algún otro nombre que se va a sumar en las próximas horas? ¿La Nata todavía quiere cubrir algún puesto puntual? La verdad que prácticamente tenemos casi cerrado, ¿verdad? Nunca hay que decir que tampoco va a llegar más nadie, porque se puede dar alguna posibilidad, ¿verdad? Pero yo creo que con la contratación de estos jugadores que hemos puesto a punto ya en la pretemporada, que es lo más importante, que todos hayan realizado su trabajo, yo creo que tenemos un equipo completo. Por ahí, como te digo, podríamos ver una posibilidad, una necesidad de técnico y ver qué jugador más podríamos acoplar al plantel. Uh-huh. ¿Amistosos confirmados? Amistoso el sábado a las 7 de la mañana en cancha de Olimpia. El 19 en cancha en La Olla con Cerro a las 19 horas. Y se está viendo de cerrar con Nacional para el siguiente sábado también. Correcto, esos son los juegos amistosos. De local para el torneo, una vez que arranque el campeonato, ¿estaban las posibilidades, River entre ellas? ¿Es lo que está definido o cómo viene la mano sobre esa cuestión, Jorge? No, tenemos totalmente cerrado cancha de River. Es más, esta mañana estuvieron ya inspeccionando lo que es el estadio. Se está trabajando en lo que es la pista de juego, que es lo fundamental, poner a punto eso y algunos retoques nada más de infraestructura. Entonces yo creo que River tiene todas las condiciones para que podamos hacer de local en ese estadio. Está correcto. Gracias por este tiempo, presidente, muy gentil. Feliz año. Feliz año para todos, un abrazo grande y estamos a la orden. Adiós. Jorge Cáceres, presidente de Tacuarí. Los detalles del conjunto de Barrio Jara, de local en River entonces, todo confirmado. Faltan detalles para que el estadio esté habilitado y allí va a jugar el equipo que dirige la Nata. Vuelve la tan esperada Semana Naranja en Tupí con descuentos increíbles en toda la línea de electrodomésticos y vuelve con todo hasta el domingo 16 de enero. Vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas y por supuesto también todas las compras hechas hasta el 31 de enero participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios.
Atención, podés comprar a través de www.tupi.com.py a las 24 horas o llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas las redes sociales. La gente sabe. ¿Sabías que el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y el calentamiento? En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Control Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. 11:55. Cuídala tu vehículo cargando en las estaciones de servicios del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.com.py. Elías Ovelar, vos que sos de seguir la reserva, en su momento del selectivo de Cerro, ¿lo recordás? Sí, delantero. ¿Lo viste, digo, en cancha? Sí, en la reserva de Cerro estuvo hasta el 2019, convirtió varios goles, llegó a practicar con la primera de Cerro y luego salió libre con pase en mano de Cerro porque no llegaron a un acuerdo para la firma del contrato profesional. Y cuando el jugador cumplió la mayoría de edad, salió libre. Fue primero a Tacuarí, como decía el presidente Jorge Cáceres, luego a Vasco da Gama. Estuvo allí el año pasado, durante el 2020. No se adaptó, dijo. Sí, estuvo en el plantel juvenil, era un contrato de un año, por lo visto Vasco no le renovó y llega como jugador libre ahora a Tacuarí. Lo que sí agregaba como dato relevante es que el pase a partir de ahora pertenece a Tacuarí. Sí, así es. Y se suma entonces entre los jóvenes el arquero que nos decía también. De hecho, Daniel Campos fue quien nos comentó en su momento, arquero de General Díaz que pasaba a Tacuarí. Creo que Daniel Campos lo maneja. Él nos había dicho sobre cuando hablábamos de jugadores que habían salido de Tembetarí y otros que él manejaba. Hay un arquero que fue a Resistencia, puede ser. O Daniel Campos nos hablaba de Resistencia. Peralta, el arquero. No, él fue de Tembetarí. Sí. Pero nos hablaba también de un arquero de Díaz. General Díaz que pasó. Sí, porque Peralta fue a Resistencia. Sí, el arquero que fue figura en Tembetarí en la Copa Paraguay. Sí. Fue Resistencia. Así mismo. Estaba pensando el tema de las localías, porque este va a ser un año con varios equipos que no tienen terreno de juego. Sí. River, o sea, Tacuarí va a jugar en cancha de River, eso está confirmado. Ameliano en Trinidense, pero a Trinidense le falta la certificación VAR, porque ahí no se jugó todavía partidos con VAR. El otro equipo, Resistencia, va a jugar en cancha de General Díaz. General Caballero en Capiatá, ya dijiste. General Caballero está proyectando para reinaugurar la cancha justo cuando le toca la localía, pero si no puede... 3 de febrero nos dijo su presidente. 3 de febrero o Capiatá son las opciones. Si no llega, la idea es llegar. Exactamente. A diferencia de los otros equipos que definitivamente no van a jugar en todo el año. Van a jugar en su escenario. Tercera fecha recién juega de local General Caballero de Mallorquín, así que tiene un poco de tiempo, a mediados de febrero sería eso. Si no, 3 de febrero Capiatá, lo mismo ahí tendría que hacerse la certificación VAR porque en ninguno de esos estadios se jugó con esa condición aún aquí en Paraguay. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas de 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Invierta en bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia, frente a la terminal de ómnibus y a una cuadra de la ruta número 2, kilómetros 211. Consulta al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Con Asismed, consulta de manera segura con el call center médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Los amigos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuentan con Post Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Estamos haciendo el recorrido.
equipo por equipo, y vos hablaste de Guaraní, hablaste de Cerro, como Sí. los que mejor llegan. Si Sí, uno sí. hace hoy el repaso de Guaraní, a diferencia de cómo terminó el año, yo creo que donde más se puede notar, ojalá por Guaraní no, por quien va a ocupar ese puesto no, pero donde en algún momento puede generar cierta incertidumbre, sobre todo previo al campeonato, es en el arco. Porque el rendimiento de Servio fue superlativo. ¿Quedó la manchita con lo que pasó en el último partido ante Cerro? Sí, es indiscutible. Pero lo de Servio fue superlativo. Lo de Servio fue un jugador que le ayudó a Guaraní a sacar puntos importantes, que fue vital en algunos triunfos. Y eso me parece que no se puede tapar. Y hoy Guaraní no tiene un arquero ya con recorrido, con experiencia, se apunta todo al colombiano Vázquez, que es el que va a ser titular, si empezamos por ahí. Después hacemos el recorrido, y en defensa no tiene grandes cambios, porque Rodi sigue, porque yo creo que si todo marcha bien, Marcos Cáceres y Fernández va a seguir siendo la dupla central. ¿Qué sumó ahí Guaraní? Julio González. Julio González, sí. Pero yo creo que si están bien Marcos Cáceres y Fernández no se tocan. Lo que le da, en este caso como alternativa interesante Julio González, es que puede jugar de lateral derecho. Sí. Porque Guaraní sufrió al no estar Rodi Ferreira en el último torneo, tuvo que poner en algún momento a jugadores zurdos jugando de laterales derechos, cosa que no es muy común. Benítez, a Guillermo Benítez lo utilizó de lateral derecho en un tramo del campeonato, Sí, cuando nos decía Javier Acosta hace un par de días, Alexis Villalba está con el selectivo, Exactamente. en el plantel principal. Si pensamos en una alternativa que utilizó, por ejemplo, Gustavo Costas no mucho tiempo atrás. sí, y González puede jugar de lateral. En México lo hizo, en General Díaz lo hizo. En Defensa y Justicia también lo hizo. Exactamente, así que puede salvar sin problemas ese lugar en caso de que Rodi Ferreira no esté. Ahora ya no va a haber problema de cláusula de contrato porque Guaraní le compró el pase, pero en caso de lesión, contagio, podría aparecer la opción de Julio González. El que sigue en proceso de recuperación es Miguel Benítez. Sí. Sí. Por izquierda lo tiene Guillermo, y ahí tampoco tiene demasiada alternativa de recambio. No, es el único Hoy por Guillermo. hoy es Sí. el único. ¿Qué partido llegó a jugar Rodi por izquierda para salvar una situación? Rodi fue que llegó a jugar un partido por izquierda en la recta final del campeonato, pero estamos hablando de una improvisación absoluta. Ante Guaireña en Villarrica. Juan Franco jugó a la derecha. Exacto, ahí está. Y Rodi Franco, Ferreira que a ya la no está. izquierda. Sí. Dicho sea de paso. Después en el medio, el que ya no está es Florentín, que es una baja sensible, pero llega Mendoza, que conoce la casa, que tiene experiencia, que estando bien marca presencia, es un jugador que realmente tiene mucha categoría. Y después es, en el trabajo de Jubero, ver que no tengan tantos picos para abajo jugadores que han sido muy importantes, sobre todo en la primera parte del campeonato para Guaraní el año pasado. Cito Piro Contreras, cito Josué Colmán, que fueron muy importantes y de golpe en su rendimiento bajaron, y eso lo sintió Guaraní sobre todo en la segunda rueda del campeonato. Estamos con Humberto García, el técnico de Ameliano, se va armando también de cara a su histórico primer campeonato en primera división. ¿Cómo te va, Humberto? Fabián te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Fabián, a tu compañero de la mesa y a la audiencia. Aquí estamos con Denis Caniza, Víctor Villalba, Diego Jansen, yendo equipo por equipo. Estamos armando un poco los rompecabezas, nos vestimos un poco de entrenador por unas horas para ir viendo las alternativas que van manejando los distintos equipos. Y en Ameliano, ¿cómo va ese armado, Humberto? ¿Tenés ya una base, los que van a ir jugando los amistosos? ¿Ya vas ganando tiempo en la pretemporada o en qué etapa están? Están trabajando con mucha ganas, con mucha energía los muchachos. Tenemos que establecer los amistosos que queremos hacer antes del primer partido. Y estamos tratando de poner el equipo en buen nivel para tratar de hacer buenos partidos en el torneo. De lo que vimos en la intermedia y en esos partidos ante Sportivo Luqueño de promoción, ¿en qué porcentaje varía tu equipo base, Humberto? ¿Son muchos cambios o no? Con lo que ustedes dijeron, junto a lo que yo se quedaron en el plantel, más trajimos algunos refuerzos casi netamente de la intermedia también, que creo que hicieron un buen año, como Jorge Chen, el arquero. Trajimos a Inocencio Velázquez, Antonio Oviedo, Jorge Sanguina, Lucho Cáceres, Diego Barreto,
trajimos unos cuantos jugadores para tratar de darle un poquito más de jerarquía al equipo. La importancia de conocer también la categoría, Humberto, en tu caso, para sabiendo que no se puede jugar con la economía del club, apostar a jugadores muy puntuales que vos sabes muy bien que te pueden dar una mano en primera división. Así mismo, como suelen decirlo los entrenadores, que entienden que ustedes tener realmente refuerzos, no uno más de lo que está teniendo en el plantel. Y esa es la idea, que el que viene sea más de lo que estamos teniendo para que realmente pueda ganarse un lugar en el equipo y tratar de darle un buen juego al conjunto que estamos queriendo presentar en los partidos. ¿Ya no se mueve de tu plantel Alex Arce? ¿Qué te dijo el presidente? No, yo no hablé con él. Yo que había hablado con el presidente, que había oferta. Y hablé con Ale y me dijo que si era una buena oferta, que se quería ir. Y yo tranquilo le dije que sí, que podía ir y que no había problema, porque practique bien y ahí estamos. No sé en qué está nuevamente la gestión por Ale, pero sé lo que había alguna oferta. Sí, porque Oriente Petrolero lo quería, pero sumó a otro delantero que estaba dentro de las alternativas y eso quedó al margen. Pero él no perdió tiempo de entrenamiento, él estuvo siempre con ustedes llevando el mismo ritmo de pretemporada, ¿verdad? Sí, siempre estuvo platicando bastante bien. Es un jugador inteligente que entiendo que si hace un buen semestre, más clubes le van a querer y mejor cotización va a tener. El club va lloviendo bastante bien, así que si es que no se va tampoco no es que se queda triste o queda desmotivado. La motivación está de nuestro lado, como dijiste, en nuestro primer año, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible nosotros, dar la mayor energía posible e intentar hacer un buen torneo. Humberto, viendo la intermedia y sobre todo esos últimos dos partidos contra el Luqueño de la promoción, nos quedó la imagen de un equipo veloz, ágil, de un equipo que rápidamente pasa de defensa-ataque, que es contundente, que puede dañar con la velocidad, que casi no pierde tiempo con la pelota en la mitad de la cancha. ¿Rasgos que imaginás se puede mantener en primera división de tu equipo? Y eso es lo que uno querría, pero como siempre digo, en la categoría se cambia un poquitito. En la primera, casi todos los equipos están teniendo mucha posición, muchos toques, entonces nosotros no seríamos la excepción, pero creo que el no perder eso que mostramos contra Luqueño va a ser importante para el rendimiento del plantel y del equipo. Uh-huh. ¿Los amistosos, los que se vienen, los que tenés confirmado? Y este jueves jugamos contra Nacional de Saltos. El sábado jugamos contra un equipo acá en La Paloma, donde estamos haciendo pretemporada. El miércoles 19 jugamos contra Mallorquín, en la cancha de Piatá. El sábado 22 jugamos contra Guaireña en Guairá. Y el 29 creo que jugamos contra 12 de octubre. Todavía no sé dónde se juega. Contra el 12. Una buena agenda entonces como para ir afilando el equipo. Humberto, volviendo al tema de Alex Arce, ¿te parece necesario hablar permanentemente con el jugador para que no le agarre la distracción o la decepción, mejor dicho, en caso de no ser transferido, o vos lo notás igual de enfocado como cuando se daba la segunda parte de la intermedia el año pasado, por ejemplo? Sí, de hecho ellos saben que yo no soy de hablar mucho, pero cuando hablo puntualmente, ya hablaba de forma personal con él ya le hablaba también de forma local, y como te dije, él lo que entiende eso, que tiene una ganas tremenda de salir fuera del país, donde generalmente ganar un poquito más de dinero, y la idea también es tratar de que realmente donde vaya que sea competitivo, que no sea que se vaya en un país donde se le quieran las pizzas, así que eso también va entendiendo él que lo importante es que vaya creciendo en lo personal, y también que eso le va a ayudar bastante en lo colectivo. O sea, ¿no te preocupa el tema actualmente? Si sigue, bien por vos, si es que no sigue, ¿no crees que le pueda afectar algún bajón de rendimiento?
Y no creo que le afecte. Como dije Fabián, él entiende que el fútbol paraguayo vende muy bien. Acá metiendo 6, 7 goles en una etapa siempre ya te tienen en el ojo, así que creo que eso va a ser un sentido para él, para pelear por un lugar, porque tenemos muy buenos delanteros, como el caso de José Sanguina, que fue el tercer goleador de la intermedia, Antonio Oviedo, que hizo un muy buen año, y también Junior Vargas, que creo que salió goleador también en la segunda de México, o Beliche, no sé, que son muy buenos delanteros que están ahí al acecho de un lugar en el equipo también. ¿Algún problema físico que haya experimentado algún jugador durante este tiempo de pretemporada o están todos enteros hasta ahora, Humberto? Físico no tenemos, pero lastimosamente le tenemos una sanción a 3, 4 jugadores por el tema del COVID.